Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a esta octava sesión extraordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. El colegio nos honra en esta ocasión con un tema realmente especial, la espondiloartritis, visto desde el punto de vista de la ortopedia. Sabemos que esta enfermedad, que ha sido manejada habitualmente por reumatología y las consecuencias de la enfermedad solamente las maneja el ortopedista, pues bueno, ahora ha tenido una opción diferente para el manejo. Y sé que muchos de ustedes tendrán dudas al respecto, así es que qué mejor que estar acompañados por el doctor Carlos Sauri, que todos ustedes conocen, por el doctor Sergio Durán, excelente reumatólogo, que nos va a hacer una serie de comentarios que nos pondrán en línea en esa parte que nosotros desconocemos. Y a nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del colegio, los pongo ahora en esta bienvenida en manos de la doctora Liliana Núñez. Gracias, Liliana. Hola, buenas noches. Pues si bien es súper importante este tema, debido a que ustedes serán punto clave para beneficiar a más pacientes de un diagnóstico temprano de esta enfermedad que si bien llega a discapacitar fuertemente a los pacientes y sobre todo en etapas muy tempranas, ¿no? Es decir, se presenta en edades donde estamos en la edad productiva más importantes. Con gusto, yo por parte de Novartis les doy la bienvenida y bueno, quisiera empezar con la agenda que vamos a tener el día de hoy. Va a empezar el doctor José Carlos Sauri Barraza, cirujano de columna del Centro Médico ABC y secretaria de la AMSICO, con el tema importante del papel de la ortopedia en la espondilitis anquilosante y la referencia temprana, ya que esto será básico para un éxito en el tratamiento de los pacientes. Y posteriormente nos acompañará el doctor Sergio Durán Barragán, médico reumatólogo e internista egresado de la Universidad de Guadalajara, investigador a nivel 1 de ESNI, director general de la Clínica de Investigación de Reumatología y Obesidad, profesor asociado y adscrito del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y profesor adjunto de la especialidad de reumatología en el Hospital Civil, doctor Juan Menchaca. Y él nos hablará acerca de la espondilitis anquilosante y de las opciones terapéuticas, así como los desenlaces clínicos que tienen estos pacientes para su terapéutica. Sin más, les doy nuevamente la bienvenida y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas que queremos que podamos sacar todas las dudas que puedan surgir de estas pláticas. Adelante con la agenda. Buenas noches, es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta octava sesión extraordinaria de espondiloartritis desde la visión de la ortopedia. Quiero agradecer al comité organizador por su amable invitación. Yo voy a hablar del papel de la ortopedia en la espondilitis anquilosante, una referencia temprana. Este es el hospital donde trabajo, es el Centro Médico ABC Santa Fe. Yo soy José Carlos Sauri Barraza. Y este es mi equipo de trabajo, Eduardo Callejas, Eugenio Carral y Carlos Bañuelos. Nosotros somos cirujanos de columna y es lo único que hacemos. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué si somos cirujanos de columna me piden que hable de la espondilitis anquilosante? Y eso se debe a que el 60% de mi consulta, lo que veo es, los pacientes que veo tienen dolor lumbar. Pero aquí lo importante es saber si el 100% de estos pacientes su origen realmente está relacionado a la columna lumbar. Y la realidad es que tenemos, como en todo, diagnósticos diferenciales. Tenemos enfermedades sistémicas, como enfermedades del tejido conectivo, espondiloartropatías inflamatorias, cáncer, infección o dolores referidos, como un aneurisma aórtico, alteración gastrointestinal, herpes zóster, enfermedad de origen pélvico o retroperitoneal, como los cálculos renales. Y en este caso vamos a hablar de este diagnóstico diferencial, que son las espondiloartropatías inflamatorias. La espondilitis anquilosante, vamos a hablar qué es, por qué se presenta, cómo se presenta, cómo lo confirmamos y qué hacemos con el paciente una vez que confirmamos este diagnóstico. Vamos a empezar viendo
¿qué es la espondilitis anquilosante? Y bueno, lo que me gusta mucho de la ortopedia es que es bastante clínica. Si tenemos un paciente con dolor en la cadera, con limitación de la misma, y una radiografía que tiene una artrosis de cadera, es muy sencillo. Tenemos una coxartrosis y sabemos que el tratamiento es quirúrgico. Por otro lado, para hacer un diagnóstico de espondilitis anquilosante, para los reumatólogos no es tan sencillo, a tal grado que en los artículos mencionan que es difícil tener un diagnóstico preciso para esta enfermedad. Igualmente la fisiopatología. No se sabe exactamente qué lo causa y cómo se causa. Y una vez que se tiene el diagnóstico, también el tratamiento es debatible. Entonces, la espondilitis anquilosante, vamos a decir que es una enfermedad crónica e inflamatoria, de predominio en las articulaciones axiales. En 1984 se hicieron los criterios de Nueva York, los cuales contemplaban criterios clínicos y radiológicos. Dentro de los criterios clínicos existe el dolor y rigidez lumbar que mejora con la actividad, disminución de los arcos de movilidad lumbar y limitación de la expansión torácica. Los criterios radiológicos es sacroilitis grado 2 bilateral o una sacroilitis grado 3 o 4 unilateral. Sin embargo, estos criterios han cambiado con el tiempo y ahora tenemos un espectro de espondiloartritis, dentro del cual tenemos dos grandes categorías, la espondiloartritis axial y la espondiloartritis periférica. Dentro de la espondiloartritis axial tenemos un gran número de pacientes que tienen una espondilititis axial, pero sin cambios radiográficos. Tenemos a la espondilitis anquilosante y dentro de las espondiloartritis periféricas tenemos a la indiferenciada. Puede haber artritis psoriásica, artritis reactiva, enfermedades inflamatoria intestinal. Y aquí lo complejo es que hay pacientes que pueden tener un poco de todo y se puede cargar más hacia un lado o más hacia el otro para tener un diagnóstico y poder dirigir el tratamiento. Vamos a hablar solamente de las espondiloartritis axiales. Hablando de estas también pueden tener algunos complementos de enfermedades periféricas. 10% de los pacientes pueden tener psoriasis, una aortitis es muy raro, una uretritis no específica puede presentarse cuando hay una artritis reactiva aguda. Puede haber entesitis periférica, cerca de un 30% en la espondilitis anquilosante y más del 30% en la no radiográfica. Y puede haber conjuntivitis, que es más común en la artritis reactiva, uveitis, cerca de un 20% en la espondilitis anquilosante y cerca de un 16% en la no radiológica. Tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, donde puede haber colitis, o enfermedad de Crohn en un 6 a 4%. Artritis periférica inflamatoria es más frecuente, cerca del 30% en ambas, y aproximadamente un 6% de dactilitis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Como sabemos, en la espondilitis anquilosante lo que tenemos es una afectación del esqueleto axial y eso va a ser lo que es la columna y las articulaciones sacroiliacas. Cuando vemos estos cambios radiográficos nos orienta principalmente a esta enfermedad. En la espondilitis axial no hay cambios radiográficos como tal, pero puede haber una inflamación sacroiliaca que no sea radiográficamente evidente. ¿Y eso qué nos deja? Posiblemente la inflamación sacroiliaca sea una fase temprana de una erosión y anquilosis. Por lo tanto, actualmente consideramos que estas dos son la misma enfermedad, pero en un momento diferente. La espondilitis axial no radiográfica es una forma temprana y ya la espondilitis anquilosante es una forma tardía. Y a esto en conjunto le vamos a llamar espondiloartritis axial. Entonces, ¿qué es la espondilitis anquilosante? La espondilitis anquilosante, como mencionábamos, es una enfermedad crónica inflamatoria de predominio en articulaciones axiales, pero ya el término que vamos a utilizar es una espondiloartritis axial.
Y en este rubro vamos a tener ambas. En una fase temprana, cuando no tiene cambios radiográficos, donde solamente vamos a ver inflamación sacroiliaca en resonancia magnética, y cuando ya tenemos cambios radiográficos, cuando hay erosión y anquilosis, es una etapa más avanzada de la misma espondiloartritis axial. ¿Qué es lo que lo causa? Y como en todo, es multifactorial. Tenemos una regulación inmunológica, algo genético y factores ambientales, que entre los tres en conjunto van a ver qué tanto se va a manifestar este tipo de enfermedades. En realidad, y la afectación generalmente es a órganos linfoides primarios o secundarios, afectando la columna, el aparato gastrointestinal, pulmón, ojo o aorta. En la parte genética sabemos que la alteración del antígeno leucocitario humano, mejor conocido como HLA-B27, está alterado, permitiendo que se desarrolle este tipo de enfermedades. En cuestión de la parte ambiental, tenemos un estrés mecánico repetitivo, que es lo que va a generar el inicio de este tipo de enfermedades. De tal forma que vemos en este diagrama, un paciente adolescente que tiene un daño repetitivo puede tener dolor, en ello se manifiesta más en las extremidades más que en el esqueleto axial, pero un paciente que tiene eventos repetitivos con dolor en las extremidades, si es HLA-B27 negativo, estas microlesiones van a cicatrizar y el paciente va a seguir con su vida de forma habitual. En el HLA-B27 positivo, estos microtraumas, el cuerpo va a reaccionar con una reacción inflamatoria más importante, ocasionando entesitis en las extremidades inferiores. Y en el adulto, un paciente que con microtraumas puede tener dolor lumbar, cuando tiene un HLA-B27 negativo, igualmente, esas microlesiones van a cicatrizar de forma habitual y el paciente continúa con su vida normal. Cuando el HLA-B27 es positivo, predispone a que esta respuesta inflamatoria de cicatrización sea más agresiva, ocasionando la espondilitis anquilosante. Y el HLA-B27 no es el único factor genético que puede predisponer a esto. También se ha visto una relación con el complejo mayor histocompatibilidad clase 1, diferentes tipos de genes, alteración de las células linfoides innatas, células gamma delta e interleucina 17. De tal forma que cuando tenemos HLA-B27 positivo, tenemos ya el factor genético y además tenemos un ambiente que propicia este tipo de patologías, nuestra inmunidad innata va a responder de forma diferente, alterando la inmunidad adaptativa. Quiere decir que va a haber una sobrerespuesta de cicatrización y reparación de los tejidos, dando como consecuencia ciertas complicaciones: edema óseo, osteitis, formación de hueso nuevo, hasta llegar a la fusión. ¿Cómo llegan a nosotros los pacientes que tienen espondilitis anquilosante o espondiloartropatías axiales? Generalmente son hombres de aproximadamente 45 años que llegan por un dolor lumbar o sacrolumbar o sacroiliaco con rigidez, dolor de predominio nocturno y que mejoran con movimiento. Son pacientes que llevan más de 3 meses con dolor a pesar de un tratamiento adecuado. Quiere decir que no responden muy bien a la fisioterapia y no responden muy bien a los medicamentos, o mejoran y regresan una vez que se suspenden. Y puede haber alteraciones en otras enfermedades inflamatorias fuera de la columna, como en el ojo, la aorta, pulmón o en el aparato gastrointestinal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya que tenemos la sospecha de nuestro masculino de 45 años con las características que mencionamos, el siguiente paso, va a ser, ya mencionamos que va a tener rigidez matutina, lo despierta en la noche, mejora con medicamento y lleva más de 3 meses con dolor. En estos casos lo que vamos a hacer
es una resonancia magnética. Y lo que vamos a buscar es edema óseo en las sacroiliacas. Los criterios es una lesión en 2 imágenes consecutivas o 2 lesiones en una sola imagen. Como vemos en este caso, aquí estamos viendo un corte coronal de unas sacroiliacas. Este de aquí es el sacro. Estas de aquí son las articulaciones sacroiliacas y este es el ilíaco derecho e izquierdo. Y vemos estas hiperintensidades en la secuencia STIR, que es con supresión de grasa, y lo que nos muestra son los datos de inflamación. Y en esta imagen podemos ver claramente que tenemos más de 2 lesiones en una sola imagen, que es suficiente para sospechar en un diagnóstico de una espondiloartropatía axial. El siguiente paso es confirmarlo. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Vamos a solicitar nuestro HLA-B27 y también una proteína C reactiva o PCR. Y buscar otras características de espondiloartropatías, como dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn. Puede haber una respuesta positiva a INES que cuando suspende regresa, y una historia familiar de espondiloartropatía. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Si tenemos una sacroilitis en imagen y más de una característica de espondiloartropatía y una característica de espondiloartropatía o un HLA-B27 con 2 características de espondiloartropatía, es suficiente para hacer el diagnóstico. Y este diagnóstico de espondiloartritis axial tiene una sensibilidad del 82.9% y una especificidad del 84.4%. Quiere decir que es bastante efectiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar tratamiento. Y el tratamiento va a ir enfocado. Como sabemos, antes de llegar al tratamiento, tenemos que tratar de tener un diagnóstico temprano. Sabemos que una inflamación sacroiliaca puede ser una espondiloartropatía, que si lo dejamos evolucionar puede darnos una erosión y anquilosis, teniendo en cuenta el proceso de alteración inmunológica que conlleva este proceso. Entonces, lo más importante es poder hacer un diagnóstico temprano para poder dar un tratamiento temprano y evitar llegar a una erosión y anquilosis, que ya sería una etapa tardía, donde ya nos meteríamos a tratamientos quirúrgicos de sacroiliaca, de caderas o de la misma columna. Por lo tanto, el tratamiento inicial se va a dar con antiinflamatorios, fisioterapia y esteroides. Y lo más indicado en este momento, una vez que hacemos el diagnóstico, es hacer una interconsulta o envío a reumatología, que ellos son los expertos para poder decidir cuál es el tratamiento ideal para esto. Y afortunadamente también en la reumatología ha avanzado de forma impresionante los medicamentos que utilizan ellos. Existen bloqueadores del factor de necrosis tumoral o inhibidores de la interleucina 17 y 23. Pero eso ya no es algo que nos corresponde a nosotros como ortopedistas, ya es algo que tiene que valorar y decidir el reumatólogo. Y estos últimos medicamentos ya entran en juego para valorar la parte genética que desarrolla precisamente esta respuesta inflamatoria excesiva que pasa en este tipo de patologías. Donde también podemos actuar nosotros, es en esta fase temprana. Podemos hacer bloqueos sacroiliacos o bloqueos espinales como de rama media o facetarios, que pueden ayudar a disminuir la cantidad de esteroides, porque generalmente cuando llegan estos pacientes llegan con mucho dolor. Y generalmente lo que hacen con los reumatólogos es dar bolos importantes de esteroides para bajar esta respuesta inflamatoria exagerada, controlar esa inflamación y después ya continúan con un tratamiento de mantenimiento. Si nosotros hacemos un bloqueo sacroiliaco o espinal, podemos llevar directamente al sitio afectado el esteroide
desinflamarlo localmente y disminuir la cantidad de esteroides sistémicos que se le administraría al paciente. Y el objetivo de este tratamiento temprano es evitar la progresión de la enfermedad y evitar esto que ya cada vez lo vemos con menos frecuencia: anquilosis de las sacroiliacas, anquilosis de la columna vertebral. Vemos cómo están pegados aquí ya los discos, y eso es algo muy importante. Estos no son cambios degenerativos. ¿Por qué? Porque está preservada la altura del disco. Lo que ha pasado es que la respuesta inflamatoria ha pegado un disco con otro, un cuerpo con otro, manteniendo la altura del disco conservada. O cambios de degeneración avanzada en cadera en pacientes de edad temprana. Vamos a presentar un caso clínico. Es un femenino de 28 años con antecedente de gastritis y artritis. Ella empezó con lumbalgia, con irradiación a ambas piernas de 2 meses de evolución. En un inicio empieza con diclofenaco, posteriormente es tratada con gabapentina, que al terminar su ciclo de diclofenaco regresa el dolor y por lo tanto le cambian el esquema de medicamentos a algo un poco más agresivo, gabapentina, paracetamol con Tramacet, y ya había probado múltiples antiinflamatorios sin mejoría. Y el dolor continuaba progresando hasta ser intolerable. Este es su esquema de dolor y por eso llegó conmigo. Pensaban que su problema vería en la columna. Y vemos el esquema de dolor del paciente, en donde vemos que hay un dolor bajo lumbar con irradiación a las extremidades. ¿Por qué se irradia el dolor tipo radicular? Estas sacroiliacas hay que pensar que por atrás pasa el nervio ciático. Por contigüidad, esta inflamación causa una irritación del nervio ciático y por eso hay lo que llamamos una pseudociática o pseudoradiculopatía, pero realmente es una inflamación a nivel del nervio ciático que eso inflama todas las raíces que descienden. Y podemos ver su dolor, que es lumbar 10 de 10, y a la pierna izquierda 10 de 10, y a la pierna derecha 9 de 10. Un dolor muy intenso e incapacitante. A la exploración encontramos un dolor sacroiliaco, a la palpación y a la movilidad, pero neurológicamente tenía reflejos conservados, una sensibilidad conservada y una fuerza 5 de 5. Le hicimos una resonancia lumbar, no hubo evidencia de una lesión discal, compresión radicular, por lo tanto empezamos con un tratamiento básico a base de fisioterapia con un esquema de antiinflamatorios, e igual que las veces pasadas, mejoró temporalmente, pero recurre siendo incapacitante y directo a urgencias por el dolor tan fuerte que tenía. Esta es su resonancia de pelvis. Aquí estamos viendo un corte axial en el que vemos las hiperintensidades hacia los ilíacos. Como ya habíamos platicado, tenemos más de dos imágenes sugestivas de sacroileitis inflamatoria. Y recordar que esta es una secuencia STIR con supresión de grasa para poder buscar el edema óseo. Es muy importante ese dato. No es tan claro en un T2 simple, en un T1 simple. Necesitamos la secuencia STIR para poderlo confirmar. ¿Y qué es lo que hicimos? Pedimos una HLA-B27, el cual sale positivo. Interconsultamos al reumatólogo y le hicimos un bloqueo sacroiliaco bilateral. En la imagen de la izquierda vemos cómo está la aguja dentro de la sacroiliaca. En la imagen de en medio se ve la de la derecha. Y en la imagen de la derecha vemos una radiografía, el control fluoroscópico lateral, confirmando que estamos en el sitio adecuado. Y este es su control a los 15 días de seguimiento, sin dolor lumbar, bueno, un dolor lumbar muy bajo y prácticamente sin dolor radicular. Y la paciente estaba fascinada. En cuanto hicimos el bloqueo, en la noche se sentía increíble y ya el reumatólogo pudo continuar su tratamiento que decidió ya con una estabilidad inflamatoria local. Para terminar, hay que sospechar de la espondiloartritis axial en
En el caso que presenté fue una mujer, pero es más común en hombres, alrededor de los 45 años, que tienen rigidez matutina, que se despiertan en la noche, mejoran con el movimiento y el dolor dura más de 3 meses. La resonancia magnética es muy útil en etapas tempranas. Lo que hay que buscar son esos sitios de hiperintensidad alrededor de la sacro ilíaca en las secuencias STIR. Solicitar el HLA-B27 y la PCR, que como sabemos la PCR es un marcador inflamatorio, es muy sensible, pero poco específico. Y interconsulta de reumatología para el tratamiento individualizado. Tener en cuenta que nosotros como ortopedistas podemos hacer bloqueos sacroiliacos para ayudar a estos pacientes, y también en este aspecto saber que es muy importante que estos bloqueos se hagan con apoyo fluoroscópico o en tomografía. Se han hecho estudios que cuando alguien coloca en el consultorio palpando el sitio del dolor y colocar ahí la aguja pensando que es la sacroiliaca, se han hecho estudios confirmando de esa forma, haciendo un estudio tomográfico después, se ve que solamente el 5% de esas agujas que se hacen a ciegas están en el sitio adecuado. Entonces, es muy importante hacer un bloqueo sacroiliaco con un control fluoroscópico o asistido por tomografía para que realmente le pueda ayudar a nuestro paciente. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en la sesión académica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Para mí es un placer platicar con ustedes sobre el diagnóstico inicial y manejo inicial del paciente con espondiloartritis. Su servidor, soy médico reumatólogo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y profesor asociado de la especialidad en reumatología en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director de la Clínica de Investigación en Reumatología y Obesidad en la ciudad de Guadalajara. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a iniciar con los objetivos de esta ponencia. Esta ponencia está hecha para abordar estos temas. Vamos a definir las características para integrar el diagnóstico inicial de espondilitis anquilosante, espondiloartritis, y ver las diferencias que hay de estas enfermedades y también las cosas que tienen en común para poder tener una diferenciación de ambas. Vamos a ver cuáles son los criterios para referir a un médico reumatólogo y el tipo de abordaje que deben hacer todos los médicos. Y también vamos a ver el tratamiento inicial de este tipo de pacientes, el cual todos podemos llevar a cabo para mejorar a nuestros pacientes. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre la espondilitis anquilosante, la espondiloartritis, que estas enfermedades son un grupo de enfermedades las cuales han ido reclasificándose a lo largo de los años, y también hemos observado ciertas características que las diferencian cada una de ellas. Sabemos que la espondilitis anquilosante es una enfermedad que su inicio de presentación es en pacientes jóvenes, a diferencia, por ejemplo, de artritis reumatoide. Lo que les muestro en esta gráfica, vemos cómo el inicio de presentación en los pacientes con espondilitis anquilosante es en edades muy, muy tempranas, en pacientes jóvenes, alrededor de los 20, 30 años, a diferencia, por ejemplo, de artritis reumatoide, que el pico de inicio es en edades más avanzadas. Estos pacientes, al tener un inicio de presentación en pacientes jóvenes, también esto es un reto en el diagnóstico de estos tipos de pacientes. Como les comento, la edad del primer síntoma es muy importante porque son pacientes jóvenes que inician con dolor de espalda como su primer síntoma de presentación, pero también algo que vemos muy seguido es que la edad del diagnóstico de estos pacientes es de forma tardía. Hay un retraso en el diagnóstico de hasta 9 años. O sea, eso es muy grave. Creo que nuestros sistemas de salud y nuestros modelos de referencia son muy tardíos, y desde que inicia el primer síntoma a que tenemos un diagnóstico del paciente hay un retraso de cerca de 9 años, y es lo que queremos acortar estos tiempos, porque obviamente mientras más retraso tenemos en el diagnóstico, pues tenemos un avance de la enfermedad.
¿Cuándo vamos a tener la sospecha del diagnóstico de los pacientes con estas enfermedades? Bueno, tenemos 3 cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas son las características clínicas del paciente, que eso obviamente es lo más sencillo, pero también lo más difícil a la vez, porque tenemos que hacer un buen interrogatorio, una buena exploración clínica, y con esto vamos a tener datos muy importantes para basarnos en nuestro diagnóstico. El laboratorio, tal vez esta parte es la más sencilla porque tenemos exámenes alterados y en esto nos vamos a basar principalmente en reactantes de fase aguda, en ausencia de factor reumatoide, ya que esta enfermedad, este grupo de enfermedades no tienen factor reumatoide, por eso se clasifican como seronegativas. Y también la imagen, ya sea radiográfica o por medio de resonancia, es otro valor que nos va a dar para hacer el diagnóstico. Como les comentaba, las manifestaciones clínicas más relevantes para el diagnóstico son diversas. Este grupo de pacientes van a tener manifestaciones principalmente de dolor lumbar, que es el síntoma que les aqueja de mayor importancia en este grupo de pacientes, y es un dolor lumbar de tipo inflamatorio. El dolor de tipo inflamatorio pues, tiene características muy diferentes al dolor de tipo mecánico, que lo sabemos, que este dolor de tipo inflamatorio es un dolor que generalmente les da por las noches, los despierta, es un dolor que a la hora que el paciente empieza a hacer sus actividades, empieza a caminar, a la hora de despertar, va mejorando, a diferencia del dolor mecánico que tiene unas características totalmente opuestas. También es algo muy importante, es la historia familiar, ya que al ser una enfermedad que tiene una alta penetrancia genética y hay una gran heredabilidad de ella, sabemos que el tener un familiar con alguna espondiloartritis da un riesgo muy importante para estos pacientes y es algo que tenemos que llevar en el interrogatorio siempre presentes. También estos pacientes tienen una buena respuesta a antiinflamatorios. Esto lo vemos al ser una patología autoinflamatoria, pues son pacientes que han tomado muchos antiinflamatorios y que generalmente les va bien, o sea, tienen una buena respuesta, se desinflaman, pero no es totalmente el tratamiento que deben de llevar. Dentro de las características clínicas que tiene el paciente, vemos que pueden ser muy diversas. Generalmente el paciente llega obviamente con la lumbalgia, el dolor lumbar inflamatorio, pero se agregan algunas manifestaciones sistémicas y articulares, como pueden ser una monoartritis o una oligoartritis. Los pacientes pueden llegar con una entesitis, como pueden ver en esta imagen, una entesitis aquilea, simplemente como manifestación, una entesitis aquilea muy severa que llegan a incapacitarlos, que algunas veces se llegan a hacer hasta entesitis crónicas. También llegan a presentar dactilitis, por eso es muy importante revisar a los pacientes, revisar sus pies, porque muchas veces estas dactilitis son en pies, no son en manos, y también tenemos que medir los dedos con una simple cinta métrica para ver la diferencia que hay de uno a otro y poder saber si es una dactilitis o no. Son pacientes que en alguna ocasión han tenido un cuadro de uveitis, y esto pues es un dato que todos los pacientes lo recuerdan. El paciente que ha tenido una uveitis siempre lo recuerda porque son manifestaciones severas, han tenido dolor severo, pérdida de la visión, han requerido tratamiento por algún oftalmólogo. Entonces estos datos son muy, muy importantes. La psoriasis es otra de las manifestaciones que llegan a tener, y esta característica o esta manifestación puede ser muy fácil o muy difícil de encontrar, ya que hay pacientes que pues obviamente si tienen placas grandes en zonas expuestas, pues es muy fácil de encontrarlas, pero hay pacientes que tienen placas muy pequeñas, que a veces son retroauriculares, son interglúteas, que son zonas que a veces no exploramos de manera inicial en el paciente y que se nos pueden pasar como desapercibidas, pero que siempre tal vez es importante preguntarlas y hacer una exploración muy completa.
Y la otra que también se asocia es la enfermedad inflamatoria intestinal, que también estas características de diarrea crónica con moco, con sangre, pues son manifestaciones muy frecuentes en nuestros pacientes con espondiloartritis. Y bueno, la otra parte que les comentaba para manifestaciones relevantes para el diagnóstico, pues es lo que les decía de los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio, pues obviamente debemos de tener, pedir a nuestro paciente reactantes de fase aguda. Los principales, pues obviamente son BCG, PCR, pero también se llegan a alterar plaquetas, fibrinógeno, dímero B, o sea, algunos otros reactantes y que pueden estar elevados y que nos pueden confundir un poco con algunos otros procesos, pero sabemos que el paciente al tener un proceso autoinflamatorio, pues van a tener elevación de estos reactantes de fase aguda. El HLA-B27 es un factor muy importante también en estos pacientes. Como les decía, al ser una enfermedad que tiene una alta heredabilidad y una afección familiar, pues siempre es importante saber si tienen un HLA-B27 positivo. No todos los pacientes lo presentan, pero bueno, es un dato que siempre tenemos que explorar. Y por medio de imagen, que también nos van a servir para el diagnóstico, pues tenemos ahora sí que dos grupos de pacientes. El paciente con una espondilitis anquilosante definida y franca, en la cual tenemos sacroilitis radiográfica, que con una radiografía pues es muy fácil de encontrar esta sacroilitis y que vemos incluso en algunos casos hasta fusión de sacroiliacas. Pues este diagnóstico lo podemos basar en radiografía de forma muy fácil y muy barata. Pero en algunos pacientes que no es tan claro que tenemos sacroilitis grado 1, grado 2 y que no es totalmente claro, ahí es donde vamos a tener el apoyo con las resonancias, donde vamos a ver estas imágenes hiperintensas en los bordes de la sacroiliaca, y siempre es importante pues hacer toda la secuencia de cortes con T1, T2, STIR y supresión grasa para poder visualizar estos edema óseo y estas imágenes hiperintensas que nos hablan de inflamación en sacroiliacas. Y bueno, estas manifestaciones que les platico son muy importantes en nuestros pacientes y tienen un peso para el diagnóstico. Aquí en esta revisión que se hizo en el 2006, nos dan los datos del valor de likelihood radio de positivo para cada una de estas manifestaciones. Y vemos cómo algunas tienen un mayor peso que otras, pero todas son importantes para nuestro proceso de diagnóstico. El dolor lumbar inflamatorio tiene un peso de 3.1 de LR positivo, entesitis 3.4, artritis periférica de 4, dactilitis 4.5, uveitis que les comentaba, 7.3, tiene un valor alto, psoriasis 2.5, enfermedad inflamatoria intestinal 4, historia familiar de espondiloartritis 6.4. La respuesta a antiinflamatorios es otro también de los puntos a favor sobre el diagnóstico, que es de 5.1, elevación de reactantes de fase aguda de 2.5, B27 y sacroilitis en resonancia de 9, tienen un peso muy similar, y obviamente ya en rayos X, pues ya es el puntaje más alto con un LR positivo de 20. Y bueno, les comentaba que el interrogatorio y la exploración física es muy importante, pero el interrogatorio debe ser muy específico en estos pacientes, porque el dolor lumbar puede tener diversas características, y sabemos que en el paciente con espondiloartritis, pues el dolor lumbar siempre debe de haber iniciado antes de los 45 años. No tenemos pacientes, a veces en una ocasión tuve una referencia de un paciente de 80 años en búsqueda de espondilitis anquilosante. O sea, no es el cuadro típico, y obviamente con una lumbalgia mecánica que no es el cuadro típico. Entonces el paciente, como su cuadro inicia, debe ser menores a los 45 años con el dolor lumbar. También el dolor lumbar o el dolor de espalda debe ser por más de 3 meses, es un dolor crónico, continuo y con características inflamatorias como les había comentado. Estas características pues tiene que ser que mejora con el ejercicio, que no mejora con el reposo,
O sea, el paciente se acuesta y dice que le va peor en la noche, que es un dolor mayor por las noches y que mejora al incorporarse. O sea, muchos de ellos, de hecho, en la mañana hacen un poquito de ejercicio para tratar de estirarse, mejorar la postura y moverse. Y estos, con esto sabemos que para nosotros decir que es un dolor de tipo inflamatorio debe de cumplir con 4 de estos 5 criterios, que son los criterios ASAS para dolor lumbar de tipo inflamatorio. Entonces, esto es muy sencillo y lo podemos hacer en todos nuestros pacientes a la hora del interrogatorio. Para el diagnóstico, esto sí lo tenemos que hacer por medio de, obviamente, del dolor lumbar inflamatorio, pero debemos de tener una sacroilitis radiológica. La evaluación con radiografía es muy importante en estos pacientes y tenemos una clasificación que es la que usamos para ver el grado de inflamación en sacroiliacas. Sabemos que un grado 0 es unas sacroiliacas totalmente normales. Un grado 1 es cuando hay un borramiento del hueso subcondral por pseudoensanchamiento del espacio articular. El grado 2 ya hay estrechamiento del espacio articular, hay esclerosis por la osteitis que se presenta en estos pacientes y en algunos casos vemos erosiones también radiográficas en el borde de sacroiliacas. El grado 3 es ya por formación de puentes óseos, ya empieza a haber fusión parcial de sacroiliacas y el grado 4 pues ya es la anquilosis completa de la articulación, es el grado máximo de acuerdo a esta clasificación. Los criterios de 1984 de Nueva York, que ustedes ampliamente conocen para espondilitis anquilosante, siguen vigentes para el diagnóstico de espondilitis anquilosante, obviamente. Pero estos se combinan y es tanto el criterio clínico como el criterio radiográfico. Y dentro del criterio clínico es lo que hemos venido platicando, el dolor lumbar con rigidez de más de 3 meses, que mejora con el ejercicio, pero que no mejora con el reposo, que haya limitación de la movilidad espinal lumbar en los planos tanto sagital como frontal. Y también una limitación de la expansión torácica. Entonces, como ven, estos criterios son clínicos y los hacemos en el consultorio. Y el criterio radiográfico, pues es muy sencillo, porque cuando tenemos una sacroilitis grado 3 o 4, unilateral o grado 2 bilateral, es cuando ya tenemos el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que no cumplen estos criterios? Estos criterios estaban, si se fijan, pues estaban hechos para pacientes que tenían una cronicidad mayor y quedaban fuera muchos pacientes que tenían una enfermedad que no haya tenido tanta progresión o también pacientes que no tienen las mismas características de una espondilitis anquilosante. Estos pacientes se denominan espondiloartritis axial y de aquí tenemos la espondiloartritis axial, tenemos radiográfica y no radiográfica, y también tenemos la espondiloartritis periférica. ¿Qué diferencias hay? Bueno, ahorita se las voy a platicar. Dentro de las características para clasificarlos como espondiloartritis axial, es que el paciente tenga más de 3 meses con dolor lumbar y que el inicio de esta afección haya sido antes de los 45 años. Obviamente por todo esto que hemos venido platicando. Y tenemos que tener sacroilitis en imagen, más una de estas características, que son las que están al centro de la diapositiva, que es dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, que tengan buena respuesta a AINE, historia familiar de espondiloartritis, HLA-B27 positivo o elevación de proteína C reactiva. Entonces, si tenemos una característica clínica más sacroilitis en la imagen, más dolor lumbar de tipo inflamatorio, tenemos la clasificación de espondiloartritis axial. O el paciente que tiene HLA-B27 más 2 de estas características. Esto lo vamos a clasificar como espondiloartritis axial. Y hay una variante que es la espondiloartritis periférica. Esto es para pacientes que han tenido, por ejemplo, artritis o entesitis o dactilitis. Este es un subgrupo de pacientes que las manifestaciones clínicas son más periféricas y que lo llegamos a ver. Son pacientes que tienen oligoartritis, que llegan con una rodilla hinchada, un hombro hinchado y una muñeca.
Y algunas veces estos pacientes pues, presentan otras características como son estas, como uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria, alguna infección, HLA-27 y sacroiliitis en imagen, o las características que son más fuertes como artritis, entesitis, dactilitis, dolor lumbar inflamatorio e historia familiar de espondiloartritis. Entonces, como ven, son dos grupos diferentes, la espondiloartritis axial y la espondiloartritis periférica, ambas muy correlacionadas. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes que tenemos con espondiloartritis axial, que llamamos no radiográfica, en los cuales no tenemos una sacroiliitis grado 3 o grado 4, sino que la radiografía puede pasar como muy normal, que tienen sacroiliitis grado 0 o grado 1? Estos pacientes llegan a tener algunos de ellos progresión hacia una espondilitis anquilosante. Pero ¿cuáles son los que progresan? ¿Cuáles son los que evolucionan a tener una mayor afección en sacroiliacas? Estos pacientes son los que tienen niveles de proteína C reactiva más elevados. El tener una proteína C reactiva mayor a 6 nos da un odds ratio de 4.11 para progresión hacia espondilitis en los siguientes 2 años, ¿sí? Entonces, es uno de los principales predictores el tener una proteína C reactiva elevada. Y se han visto a lo largo de todas estas cohortes de pacientes a nivel internacional las diferencias que hay entre los pacientes con espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial no radiográfica. Y sí hay algunas diferencias. O sea, a pesar de que algunos pacientes progresan de ser no radiográfico a radiográfico a nivel de sacroiliacas, también hay algunos pacientes que todo el tiempo se clasifican como espondiloartritis axial no radiográfica. Y estos pacientes tienen unas características un poco diferentes que ahorita se los voy a comentar en esta diapositiva. Si pueden ver, aquí en esta columna tenemos a los pacientes con espondilitis anquilosante y en esta columna tenemos a los pacientes con espondiloartritis axial, en una corte que es la corte GESTIC. Y en esta otra corte, que es la corte HERN, tenemos igual pacientes con espondilitis y pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica. Vemos la diferencia en años entre una y otra. Por ejemplo, es muy similar para espondilitis como espondiloartritis axial, 36 años, y en esta corte 41 y 39, muy parecidos. La presencia de HLA-27 también muy parecido, 70%, 74%, para esta corte 89 y 86. Pero ¿dónde cambia? En el género. Si se fijan, en los pacientes con espondilitis anquilosante es una enfermedad que se presenta más en varones, con una relación de 7 por cada 10. Y aquí es exactamente lo que vemos. ¿Cuántas mujeres? 34%. A diferencia de la espondiloartritis axial, que llega a ser hasta de un 57%. O sea, si pueden ver cómo este tipo de clasificación de espondiloartritis axial se presenta con más frecuencia en las mujeres. Y esto también se corrobora en la corte HERN, en la cual también el porcentaje de mujeres fue mayor, hasta el 68%. Basley es una escala de actividad de la enfermedad, es muy parecido entre ambas clasificaciones, en ambas cortes. El dolor muy parecido, de 4.8 y de 5 y de 4, pero la funcionalidad sí también es un poco diferente. La funcionalidad es un poco peor en espondilitis anquilosante y mejor en espondiloartritis axial. Y también la proteína C reactiva alterada o anormal es mayor en los pacientes en el grupo de espondilitis anquilosante comparado con el grupo de espondiloartritis axial para ambas cortes. Entonces, como ven, son características un poquito diferentes. Espondiloartritis axial más en mujeres, espondilitis anquilosante más en hombres. Bueno, les comentaba que un grupo de estos pacientes con espondiloartritis axial progresan hacia una progresión radiográfica. ¿Cuáles son los que progresan? Hasta el 29% de los que tienen alta actividad de la enfermedad por medio de unas DAS mayor a 3.5. Esto es una inflamación axial y periférica alta,
y que un 30% van a progresar en los siguientes 2 años con formación de desmofitos, con una progresión radiográfica. Bueno, ¿cuál es el abordaje que se propone para estos pacientes que tenemos la sospecha de una espondiloartritis y que tienen lumbalgia crónica? El abordaje es todo paciente que tiene lumbalgia crónica y que tiene un inicio de los síntomas menos de 45 años, que además tiene dolor de espalda de tipo inflamatorio o que tiene sacroiliitis en cualquier estudio de imagen o un HLA-B27 positivo, tiene que ser referido con un médico reumatólogo. O sea, estas características, o sea, que tenga dolor de espalda, tipo inflamatorio, más radiografía o B27, todos estos pacientes es una alta sospecha de una espondiloartritis o de espondilitis anquilosante y se tienen que referir con el médico reumatólogo. También tenemos que tener en cuenta las manifestaciones que les había comentado previamente, como el dolor de espalda inflamatorio, el B27 positivo, sacroilitis en estudios de imagen, manifestaciones periféricas, si tienen psoriasis, uveitis, enfermedad inflamatoria intestinal y que tengan reactantes de fase aguda elevados. Obviamente, pacientes con estas características tienen que ser referidos para una evaluación completa. Bueno, y con respecto al manejo inicial de los pacientes con espondiloartritis, ¿cómo hacemos este manejo? ¿Cómo se da el tratamiento de este tipo de pacientes? Las recomendaciones para el manejo de la espondiloartritis, obviamente los objetivos principales siempre va a ser mejorar calidad de vida a corto y a largo plazo, ¿no? Un objetivo muy importante en este tipo de pacientes no nomás es quitar el dolor, obviamente, es mantener la función axial y articular de los pacientes, prevenir complicaciones espinales, hay que minimizar las manifestaciones extraarticulares, porque son pacientes, como les comentaba, que llegan a tener uveitis, llegan a tener psoriasis, CUSI. Entonces, también son pacientes que tienen otras comorbilidades y también eso hay que atenderlo porque no nomás enfocarnos en la enfermedad de base. Y obviamente el mantenimiento del funcionamiento psicosocial. Todos estos pacientes tienen que ser evaluados por un reumatólogo, obviamente, porque eso es algo que vemos en las instituciones de salud que no siempre son referidos, siempre a veces el médico de primer contacto, un médico familiar, no los refiere porque es un simple dolor de espalda y con un antiinflamatorio se le va a quitar y entonces no son referidos y es donde tenemos ese retraso del diagnóstico en los pacientes que llega a ser hasta de 9 o más años incluso. Bueno, los objetivos para el manejo son obviamente disminuir la actividad de la enfermedad, mejorar el dolor, mejorar la rigidez matutina, que es un síntoma muy importante en estos pacientes, ya que eso les molesta mucho, el tener que tardar hasta 1 hora para poder ellos empezar a activarse, es un síntoma muy importante. La fatiga crónica, son pacientes que se la pasan fatigados todo el tiempo y eso es muy molesto. Obviamente tenemos que incidir para mejorar función física, movilidad espinal, actividad física y obviamente su productividad. El daño estructural también tenemos que evaluarlo para prevenir esta progresión, estos cambios osteoproliferativos y osteodestructivos, principalmente axiales, pero también periféricos. Llegamos a ver pacientes que tienen destrucción articular y progresión. Obviamente mejorar la calidad de vida. Y algunos factores socioeconómicos que no siempre los llevamos tan presentes, pero que son muy importantes porque son, como pueden ver, son pacientes jóvenes, activos y en etapas productivas y reproductivas. Entonces, esto es muy importante, tener en mente todo presenteísmo, docentismo, pensiones, todos estos factores socioeconómicos relacionados. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de estos pacientes de acuerdo a las guías ASAS y al EULAR? Bueno, tenemos que todos los pacientes deben de recibir educación, ejercicio, terapia física, rehabilitación, deben de pertenecer a alguna asociación que es muy importante, grupos de autoayuda. Esto los motiva y los alienta a seguir adelante y es parte
de su tratamiento, y la parte que es farmacológica. Para enfermedad periférica y axial, pues tenemos tanto los antiinflamatorios no esteroideos, la sulfasalazina, que sigue siendo un fármaco que utilizamos para los pacientes, glucocorticoides locales en algunas, cuando tenemos una monoartritis o tenemos una entesitis, llegamos a utilizar infiltraciones, y obviamente uso de anti-TNFs y algunos otros fármacos biológicos más nuevos que tenemos para uso en este tipo de pacientes. Algunos analgésicos y obviamente cirugía en casos seleccionados que ahorita vamos a ver. Dentro de las medidas no farmacológicas, tenemos que a todo el paciente se le debe de educar y explicar sobre la naturaleza de su enfermedad. Se debe dar un programa de entrenamiento de posturas, ejercicios, rehabilitación, cómo hacer ejercicio en casa, sobre hábitos de trabajo, ocio, todo asociado a su enfermedad de base. Sobre la importancia del seguimiento, también eso es algo muy importante, porque el paciente deja de acudir a sus citas, deja de dar seguimiento a su enfermedad, y los vemos años después y ya con un daño o con una progresión muy importante de la enfermedad. El apego al tratamiento pues es primordial, monitoreo de la actividad de la enfermedad también es muy importante. No es lo mismo pues darle un medicamento y no saber cómo evoluciona. O sea, tenemos que tener escalas validadas. Hay escalas para evaluar al paciente antes de iniciar los tratamientos y después de iniciar de tener el tratamiento, para ver cómo va evolucionando este tratamiento, ¿no? También los efectos secundarios, tenerlos muy en mente para todos los medicamentos. No usar combinaciones de antiinflamatorios, porque luego una cosa es lo que le damos y otra lo que se toma el paciente y otra lo que le recomiendan, y a la mera hora está tomando 2 o 3 AINES y eso pues lo único que incrementa son toxicidades. La fisioterapia es muy importante. Siempre tenemos que referir a un fisioterapeuta para evaluación y entrenamiento inicial, ejercicios de movimiento, estiramiento, actividades recreativas, no ejercicio de alto impacto ni de contacto, porque son pacientes que se pueden lesionar muy fácil. Los ejercicios en el hogar es muy importante que el paciente los haga siempre, a pesar de no estar en una fisioterapia. Él en su casa tiene que hacerlos todos los días para mejorar la movilidad espinal. De las medidas farmacológicas, la mayoría de los pacientes se les puede indicar un AINE como terapia inicial, y en este caso cualquier antiinflamatorio es eficaz. O sea, el que hay que seleccionar el antiinflamatorio de acuerdo a las características del paciente, y algunas veces sí, al inicio requerimos dosis máximas de AINES, pero no combinar antiinflamatorios. Eso es primordialmente importante, porque hay que utilizar un AINE con su buena posología, a su dosis establecida, pero no hacer combinaciones. Y la respuesta se evalúa después de tener una dosis diaria, por lo menos de 2 a 4 semanas. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios y la progresión radiográfica? Se han hecho muchos estudios de si es mejor dar una terapia continua o si es mejor dar una terapia por razón necesaria o a demanda. Y esto, si ustedes pueden ver, que parece que hay una menor progresión en la terapia continua con antiinflamatorios comparado con la terapia a demanda. Y esto es ejemplificado en este estudio con unos valores de P estadísticamente significativos para progresión radiográfica. ¿Qué antiinflamatorio? ¿Cuál vamos a dar para dolor y para inflamación? Este es un metaanálisis de Cochrane en donde se evalúan todos los estudios de antiinflamatorios tradicionales y antiinflamatorios selectivos COX-2. Y como pueden ver, ambos salieron favorecidos hacia el uso de antiinflamatorios, sin una diferencia significativa comparado contra placebo. Entonces, utilizar el antiinflamatorio que nosotros veamos de acuerdo a las características del paciente y de acuerdo a sus comorbilidades, ya sean cardiovasculares o gastrointestinales, para ver cuál es el más efectivo para nuestro paciente. Dentro de este mismo metaanálisis, la seguridad a corto plazo en espondiloartritis,
se vio que es muy similar tanto para antiinflamatorios tradicionales como selectivos COX-2. Y como les comentaba, el algoritmo de tratamiento en los pacientes con espondiloartritis axial, tenemos un paciente que tiene una actividad alta de la enfermedad y nuestro objetivo primario va a ser la remisión. Y una vez que tengamos la remisión, hay que adaptar nuestro tratamiento para que continúe en remisión, obviamente. No siempre llegamos a una remisión, o sea, eso, a veces la enfermedad tiene una actividad muy fuerte y entonces como objetivo alternativo tenemos una baja actividad de la enfermedad. Esto es muy importante porque el paciente sí lo tenemos que disminuir la inflamación, disminuir la actividad de la enfermedad para evitar una mayor progresión radiográfica. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones del manejo de la espondiloartritis axial? Siempre hay que individualizar el tratamiento de la espondiloartritis axial según signos y síntomas. O sea, no va a ser lo mismo un paciente que tenga una oligoartritis, a un paciente que tenga una afección axial, a que tenga psoriasis. Y esto también de acuerdo a las comorbilidades, factores psicosociales y a las características de los pacientes. Hay que monitorizar el efecto del tratamiento. O sea, siempre hay que darle un seguimiento con pruebas clínicas, pruebas de laboratorio, escalas validadas, estudios de imagen también. Siempre se recomienda hacer una vez al año una radiografía de pelvis, de sacroiliacas, y esto va a depender también de la gravedad y de los síntomas de nuestro paciente. Siempre hay que guiar el tratamiento hacia un objetivo terapéutico. O sea, si no tenemos un objetivo, ¿cómo podemos dar un tratamiento? Tenemos que saber hacia dónde llevar al paciente para así poder tener ese objetivo que va a ser la remisión o va a ser la actividad baja, para poder ir haciendo ajustes a su tratamiento de acuerdo a esta evolución. Hay que promover el aprendizaje del paciente con respecto a la enfermedad. Siempre alentar las actividades que impliquen ejercicio, que no fume. Los grupos de autoayuda ahora con las redes sociales les ayudan mucho, ahí interactúan con otros pacientes y eso les ayuda a conocer más de la enfermedad, aunque siempre hay que decirle que toda la información regrese con el médico, porque también pueden encontrarse con información que no es información correcta. Evitar la prescripción de fármacos en pacientes que solamente tengan síntomas axiales, y se puede utilizar sulfasalacina en pacientes que tienen actividad periférica articular. Prescribir antiinflamatorios de primera línea de tratamiento, como les decía, a dosis máxima recomendable, tomando en cuenta riesgos, beneficios, características del paciente, comorbilidades, y siempre para reducción de dolor y de la rigidez articular. El uso de corticoides inyectables se puede utilizar en sitios de inflamación, específicamente pues en articulaciones, bursas, vainas, tendinosas, y reservar el uso de corticoides orales o intramusculares cuando esta actividad sea muy, muy alta y que sea persistente y discapacitante. Si ven, el uso de corticoides orales no está dentro del armamento inicial de estos pacientes. Sí los llegamos a utilizar, pero no es una recomendación que hagamos para este grupo de pacientes, porque podemos tener pues algunas otras complicaciones, Cushing, osteoporosis, etc. Considerar el uso de fármacos biológicos, que son los fármacos B, en pacientes con actividad persistente, a pesar de haber recibido tratamientos convencionales. O sea, estos fármacos biológicos que actualmente hay una gran gama de tratamientos para todos estos pacientes. Podemos tener tanto diferentes dianas terapéuticas, diferentes posologías, diferentes presentaciones. Entonces, hay muchas opciones para estos pacientes. Considerar el reemplazo de cadera y osteotomía vertebral correctiva en pacientes con dolor y discapacidad persistentes y que tengan alteraciones radiográficas graves. Bueno, esto está dentro de su cancha y obviamente siempre trabajar de la mano de un ortopedista para todos estos pacientes para poder llevar en conjunto el tratamiento de la mejor forma para el paciente con espondiloartritis. Considerar la situación socioeconómica, el nivel educativo y la opinión del enfermo y sus familiares en el proceso de decidir el manejo de los problemas de nuestro paciente. Obviamente es algo muy importante que lo debemos hacer con todos los pacientes, con todas las enfermedades, pero bueno, es una recomendación que sigue vigente.
Bien, para concluir, les voy a comentar mis conclusiones sobre este tema. El diagnóstico de espondiloartritis, como ven, debe de realizarse con las características clínicas, de imagen y de laboratorio. La referencia temprana sí hace un cambio en nuestros pacientes. El paciente con lumbalgia inflamatoria, que debe ser referido al reumatólogo para retrasar ese diagnóstico tardío y esa progresión en todos los pacientes que se sospeche una espondiloartritis axial. El manejo inicial incluye medidas, ya vieron, farmacológicas y no farmacológicas y uso de antiinflamatorios. Y los pacientes se van a ver beneficiados en recibir atención coordinada con los especialistas apropiados, en este caso reumatólogos, ortopedistas, fisioterapeutas, etcétera, dependiendo de las características de cada uno de nuestros pacientes. La participación activa del paciente en la toma de decisiones compartidas con su equipo clínico es el elemento más importante en la atención de nuestros pacientes. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecerles por esta invitación y quedo al pendiente de sus comentarios. Pues muchas gracias al doctor Durán y al doctor Sauri por esta revisión maravillosa que nos han hecho acerca de la enfermedad, que si bien afecta a personas en edad muy temprana y que puede crear una discapacidad importante. Y bueno, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Esta primera pregunta es para el doctor Sauri. ¿Recomienda la fijación sacroiliaca en cuestiones avanzadas y dolorosas? Yo creo que todo lleva un proceso, ¿no? Igual como hacemos cualquier decisión quirúrgica, ¿no? Vamos paso a paso avanzando en el tratamiento. Primero, si vemos que con medicamentos no va mejorando, con bloqueos tampoco damos un resultado a largo plazo, definitivamente la fijación sacroiliaca puede ser una buena alternativa. Ya han salido nuevas técnicas que permiten hacer este tipo de cirugías percutáneas, que eso permite una recuperación mucho más rápida y de forma eficiente. Y obviamente siempre tener en cuenta que hay una escalera de tratamiento, ¿no? Desde lo más básico hacia lo más agresivo, que sería la cirugía, y respetar esa escalera. Gracias, doctor Sauri. Por otra parte, para el doctor Durán, ¿qué tanto llegan estos pacientes multitratados? Es decir, hay pacientes que de pronto, por darles el máximo beneficio, precisamente se someten a cirugías o no se someten a cirugías por la cuestión de edad temprana. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, doctor? Sí, gracias, Liliana. Sí, bueno, esta es una cosa que, como lo decía en mi presentación, el paciente con espondilitis o espondiloartritis llega ya muy tardío, llega en etapas avanzadas. El retraso del diagnóstico es muy importante en estos pacientes, y sí, muchas de las veces vemos con pacientes con múltiples cirugías, múltiples tratamientos, incluso que tienen necrosis avascular de cadera por uso crónico de corticoides, tanto prescritos como corticoides ocultos en todos estos remedios naturales y suplementos alimenticios que los ponen ahí de forma oculta. Y sí, el paciente, pues como lo veíamos, son pacientes jóvenes y que necesitamos ponerlos bien. Y yo creo que aquí la base de todo esto es la comunicación con el ortopedista y estar trabajando muy de la mano para ver el paciente candidato a una cirugía, y cuando estas molestias son por actividad de la enfermedad o cuando ya son por cronicidad y ocupamos definitivamente de la ayuda del ortopedista, porque ahí ninguna medicina nos va a ayudar, ¿no? Entonces, la base es el trabajo conjunto con los ortopedistas. Muy bien. ¿Puedo agregar algo, Liliana? Claro que sí, doctor Sauri, adelante. Creo que eso que menciona Sergio es súper importante, porque los pacientes que se detectan de forma temprana difícilmente van a requerir un tratamiento quirúrgico. Afortunadamente, las herramientas que ahora cuentan los reumatólogos para dar un tratamiento más eficaz ha mejorado muchísimo, y eso hace que estos pacientes cada vez requieran menos un tratamiento quirúrgico, porque se va frenando ese proceso inflamatorio tan importante. Yo parte de mi entrenamiento lo hice en el extranjero y fui precisamente con alguien que hacía cirugía de columna y él era como especialista en pacientes que veían artritis reumatoide, ¿no? Entonces mucha fusión cervical alta y cosas por el estilo,
y con el tiempo ya cada vez los pacientes quirúrgicos eran menos, porque estaban mejor tratados, pero eso depende de una detección temprana y, como dice Sergio, de una buena comunicación con el reumatólogo y el ortopedista. Muy bien. La siguiente pregunta es para los dos. ¿Por qué? Porque si bien el doctor Durán nos comentó que estos pacientes normalmente tienen muy buena respuesta a INES, y entonces pues es algo medio dudoso, porque el paciente pues se controla el dolor, que es por lo que principalmente el paciente acude a ustedes. Pero bueno, cuando esto no sucede generalmente, y como lo comentó el doctor Sauri, se les hacen bloqueos. Ahora, ¿por cuánto tiempo este bloqueo les es eficiente a los pacientes? Primero para el doctor Sauri y segundo para el doctor Durán. Usted, doctor Durán, utiliza este tipo de apoyos con el ortopedista que hemos hablado, esta dupla importante para los pacientes. Entonces, adelante, doctor Sauri. Muchas gracias, Liliana. Entonces, aquí los bloqueos, el objetivo principal es poder desinflamar la articulación que está afectada, las acroiliacas, ramas medias, inclusive, como mencionó Sergio, a veces las articulaciones periféricas también. Entonces, el objetivo es bajar la inflamación para disminuir la cantidad de esteroide, del bolo inicial de esteroide que usan los reumatólogos, que a veces es muy alto, ¿no? Lo que quiere el reumatólogo es bajar esa cascada inflamatoria tan alta para que esté más estable el paciente. Eso es lo que podemos ayudar nosotros, bajar de forma local esa cascada inflamatoria tan alta. Y aquí ya el tratamiento constante va a ser a partir de los reumatólogos. Entonces, cuando un paciente responde de forma positiva al tratamiento farmacológico de los reumatólogos, muchas veces ya no es necesario volver a hacer más infiltraciones. Entonces, mucho depende de las características de cada paciente, qué tan agresiva es su enfermedad, que también varía de paciente a paciente, ¿no? Y Sergio lo debe de ver, pacientes que responden a la primera y les va súper bien, y pacientes que tienen que estar cambiando esquemas de un lado a otro, y al final le cuesta mucho trabajo controlarlo, ¿no? Entonces, los bloqueos ayudan principalmente para bajar esa respuesta inflamatoria inicial y que sea más fácil para los reumatólogos dar un tratamiento de mantenimiento. Sí, de acuerdo con Carlos y agregando un poquito a esto, recordemos que, o sea, los antiinflamatorios nos dan un efecto de pocas horas, ¿no? O sea, tienen una rápida respuesta, pero el efecto es muy corto. Entonces, aquí es donde tenemos que tener un tratamiento con algún otro medicamento, como fármacos modificadores, o ya escalar a un tratamiento biológico. Pero para que esto pase, pueden tardar algunas semanas o un mes, 2 meses. Entonces, el paciente llega con una inflamación y un dolor tan severo, así como el caso clínico que presentó Carlos, que con una pseudoradiculopatía, y en ese momento es donde tenemos el apoyo de una infiltración para que el paciente resolverle el evento agudo, ¿no? En lo que los medicamentos empiezan a desinflamar y empieza a hacer un efecto sobre la inflamación sistémica que está teniendo el paciente. De acuerdo, bueno, esta es una enfermedad muy heterogénea y finalmente sí es importante controlar la cuestión aguda para darle también permiso a los otros medicamentos modificadores de la enfermedad o anticuerpos monoclonales que ahora tenemos disponibles para darles este espacio, ¿no? Para funcionar adecuadamente. Finalmente, en la espondilitis anquilosante hay la incidencia mayor en hombres, pero doctor Durán, usted mencionaba que mujeres padecían más esta espondilitis anquilosante de manera no radiográfica y esto vuelve complicado el diagnóstico, ¿no? Y bueno, la pregunta de la audiencia es, ¿las mujeres que lo padecen, la espondilitis, es más agresiva en ellas? Pues no es que sea más agresiva o no, lo que pasa es que el caso en las mujeres, el diagnóstico es aún más difícil, porque si bien los médicos tenemos el concepto que la espondilitis es una enfermedad de hombres, y tenemos muchos pacientes con diagnósticos erróneos de fibromialgia, en el cual son derivados con los reumatólogos por diagnóstico de fibromialgia, y a la hora de explorar y de hacer todos los estudios,
concluimos que es una espondiloartritis axial no radiográfica, que evidentemente el diagnóstico se complica un poco más y que sí, estas pacientes tienen dolor crónico, tienen dolor severo, tienen elevación de PCR, o sea, sí son totalmente diferentes al cuadro clínico de los varones, como se los presentaba en las cortes que veíamos en las diapositivas. Ahora, esta va para los dos, doctor Sauri y doctor Durán. ¿En qué porcentaje en su experiencia con este tipo de pacientes han detectado en el HLA-AB27? Porque si bien es un marcador que nos da mucha veleta para dónde va este paciente, pero sí hay espondiloartritis seronegativas que dificultan también el diagnóstico. Entonces, me gustaría escuchar su opinión, doctor Sauri. Gracias, Liliana. Creo que esa pregunta va a ser más dirigida a Sergio, porque en cierta forma lo que nos corresponde a nosotros es decir, oye, este paciente le doy medicamento y regresa, le doy medicamento y regresa. Las imágenes no son tan francas como para empezar, por ejemplo, en mi caso que veo cirugía de columna, esta paciente que tenía una resonancia magnética limpia, ¿no? Y ella, cuando llegó conmigo, ya venía a operarse. O sea, vengo a que me operes, y ya le habían dicho además que tiene una hernia de disco, que eso pasa con mucha frecuencia en las interpretaciones. Entonces vino conmigo como una segunda opinión. Dice, oye, ¿sí me tengo que operar o no? Y le dije, oye, no sé qué voy a operar porque tu resonancia se ve bien, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese ojo clínico, como bien menciona Sergio. Decir, oye, algo no cuadra el cuadro clínico con la imagen. Cuando algo no cuadra, tenemos que empezar afuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Y ahí es cuando, oye, ¿sabes qué estoy dudando? Pues que lo vea el reumatólogo, y si sale el HLA-B27 positivo o no, pues ya verá él cómo se las arregla para saber de qué se trata, ¿no? Pero creo que ahí ya depende de un ojo clínico más experto que el que tenemos los ortopedistas, y que los reumatólogos ya vayan tomando su camino para poder descifrar ese enigma que presenta el paciente, ¿no? Sí, pero eso que dices es muy importante, porque todavía hace algún tiempo veíamos muchos pacientes que en retrospectiva veíamos sus resonancias y eran unas resonancias con unas protusiones discales mínimas y que ya estaban operados, ¿no? Entonces, eso sí creo que es muy importante el abrir el panorama y ahora con todo esto, el acceso a una resonancia magnética, al HLA-B27, pues creo que podemos tener una referencia podemos ver al paciente con más datos y poder hacer diagnósticos más tempranos. La presencia de B27 en población mexicana anda alrededor del 60 al 70% en estudios hechos en población mexicana, que esto pues, es muy importante porque sí tenemos datos de qué porcentaje es positivo, y obviamente hay algunos que son negativos, pero bueno, ahí se nos complica un poquito más, pero la clínica siempre nos ayuda. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que el doctor García tenía ahí algunas preguntas para hacerles. Adelante, doctor. Gracias, Liliana. La verdad es que ha sido muy enriquecedor todo el comentario y la presentación que han hecho, y hay algunas cosas que me parece también puntuales que sería conveniente aclarar. Nosotros, cuando recibimos a un paciente en la consulta, un paciente joven que está haciendo una vida deportiva, que está teniendo una actividad física intensa y empieza a tener este tipo de alteraciones y nos hace sospechar sobre esta enfermedad catastrófica, al momento que se recibe este diagnóstico, el enfermo lo primero que pregunta, ¿y mi futuro cuál es? ¿Qué puedo esperar yo en los años venideros? ¿Voy a acabar en una silla de ruedas? ¿Voy a acabar con prótesis en todos sitios? ¿Voy a acabar multioperado? Entonces, esta es una pregunta o un comentario para los dos. En su experiencia, ¿cómo se aborda a estos pacientes jóvenes? Pues bueno, aquí la gran ventaja, obviamente, como en toda estadística, hay una campana, ¿no? Pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes, cuando se diagnostican de forma temprana y se les da el tratamiento adecuado de forma temprana, la realidad es que su vida puede ser igual de funcional que la de cualquiera de nosotros. Y aquí algo que me llamó mucho la atención de la plática de Sergio, ¿no? O sea, hay pacientes que tardan 9 años en poder tener un diagnóstico.
quiere decir que fueron botando de un lado a otro pacientes que seguían con dolor y al fin a alguien se le ocurrió, ¿no? Ah, pues vamos a ver si es algo reumatológico. Después de 9 años, es terrible, ¿no? Entonces, creo que aquí la clave, como hemos estado hablando desde un principio, es sospecharlo de una forma temprana. Y yo a veces a lo mejor pido más HLA-B27 de lo que tendría que pedir, ¿no? Pues al final me da una tranquilidad también de saber qué camino va a llevar ese paciente y cómo orientarlo. Entonces, regresando a esa pregunta de cómo le puede ir a ese paciente si se detecta temprano y si le da un tratamiento temprano, tiene grandes posibilidades de salir adelante y hacer la vida como cualquier otro. Sí, yo creo que agregando a estos, actualmente tenemos muchísimas opciones, tenemos alta tecnología para diagnóstico, alta tecnología para tratamiento. Los pacientes, hay muchas terapias que son eficaces y seguras y que llegamos a tener a los pacientes en remisión con una simple aplicación de una inyección cada mes, por ejemplo. Entonces, esto ha cambiado la vida de los pacientes con todas estas enfermedades tan catastróficas, desastrosas, porque los pacientes han cambiado el sentirse ellos bien, productivos, el no poder hacer todas sus actividades. Eso ha cambiado su vida. Y también el pronóstico de ellos. Es evidente que estos pacientes no van a tener cirugías tempranas de protésicas, pero también van a tener un desgaste mayor. O sea, son pacientes que tienen, a final de cuentas, osteoartrosis de rodillas, tienen coxartrosis, tienen afección en columna cervical, columna lumbar. Y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto porque sí, el paciente tiene un desgaste más acelerado, aún bien controlado, ¿no? Entonces, tienen que bajar de peso, tienen que cuidarse. El deporte de alto impacto, pues a final de cuentas, llega cobrando la factura con los años. Entonces, pero sí, la calidad de vida de ellos ha cambiado con toda esta tecnología que ha venido, con todos los fármacos y también en métodos diagnósticos. Quisiera hacerles otro comentario. Yo soy el jefe del servicio de ortopedia en el Instituto Nacional de Cardiología y tengo una interacción muy amplia con el servicio de reumatología. Uno de los puntos que nosotros manejamos y que es muy difícil de hacer entender a un enfermo es que a veces el dolor es una parte de su vida o va a ser una parte de su vida y que no puede estar tomando medicamentos indefinidamente para tratar de quitarse el dolor. Porque obviamente, como lo comentaron los dos muy bien, existen por ahí productos que le pueden quitar el dolor, que son de la capacidad de adquirirlos en forma libre y además recomendada por cualquier otra persona. Y eso nos deja a veces un poco indemnes, porque ya el esquema del uso de antiinflamatorios o el esquema del uso nada más de un analgésico como el paracetamol, pues a veces le parece al enfermo insuficiente porque no lo cura. ¿Quieres responder, Sergio? Sí, bueno, eso es correcto. O sea, actual, y más en México, o sea, en México el paciente tiene acceso puede comprar todo menos un antibiótico en la farmacia, ¿no? Entonces puede comprar CBD, miles de cosas para calmar el dolor, pero no, eso no va a evitar la progresión de la enfermedad. Y es algo muy importante que debemos de concientizar a todo el paciente con dolor crónico, no nomás en espondiloartropatías, sino que en todas las enfermedades que tienen dolor, que el dolor es un mecanismo del cuerpo y el cual nos está avisando que algo está mal, ¿no? Entonces, todos estos usos de analgésicos y medicamentos de venta libre o de venta incluso clandestina, pues no ayudan y vemos muchos pacientes que llegan con Cushing, llegan con necrosis de cadera, ya, pues muchas complicaciones por todo el uso de estas cosas. Hay un comentario anexo también: ¿qué hacer con estos pacientes que tienen este problema de alergia a los glucocorticoides, doctor Sauri? También creo que me parece relevante. No me ha tocado ver todavía pacientes que tienen alergia a glucocorticoides. Bueno, he visto 2, pero no por espondilitis anquilosante, ¿ok?
Y pues aquí se utilizan AINES y otro tipo de medicamentos. A lo mejor ya Sergio nos hablará de los biológicos para tratar de reemplazar o ayudar a estos esteroides. Nada más para complementar el comentario anterior de Sergio, igual que cualquier otra enfermedad, y en cierta, bueno, hay unas enfermedades que requieran más educación del paciente que otras, ¿no? Yo que me dedico a columna, mucho depende del paciente más que de nosotros, ¿no? Si tiene un peso adecuado, si tiene una fortaleza muscular adecuada, si tiene buenas posturas, higiene de columna, etc. Yo siempre me apoyo mucho de los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque ellos son los que al final tienen un contacto más cercano con el paciente. Y ellos, yo cuando empezaba a dar consultas tardaba 1 hora explicando cómo cuidarse y hacer esto, hacer lo otro. El paciente se estaba durmiendo al final de la consulta, se le quedaba el 10% y era un tiempo perdido para ambos. Él no aprovechaba lo que yo le decía. Y yo ese tiempo pues, lo perdía en alguien que no va a aprender realmente lo que yo quisiera que aprendiera. Entonces aquí aprovecho yo a los fisioterapeutas para que ellos les enseñen a cómo cuidarse, a qué cosas tienen que ir modificando en su vida diaria para ir mejorando. Entonces creo que la parte educativa del paciente es muy importante, tanto en pacientes que tienen columna como en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante. Y no sé, Sergio, tú que tienes más experiencia con medicamentos, ¿cómo tratas a un paciente que tiene alergia a glucocorticoides? Bueno, yo solamente he tenido una paciente que tiene lupus y hizo una reacción a prednisona, o sea, que hizo una alergia. En realidad, pues es muy raro, o sea, los corticoides los utilizamos para tratar las alergias, ¿no? Pero esta paciente fue muy claro que después del uso de prednisona hizo una alergia y sí fue el tratamiento, pues fue con deflazacort, o sea, cambiamos la sal, no hubo ningún problema y su alergia principal era a la prednisona, ¿no? O sea, exclusivamente. Pero es algo muy raro, no es algo común y yo nomás tengo experiencia con esa paciente. Gracias. Yo, por último, quisiera hacer un comentario sobre cirugías y es dirigido al doctor Sauri. ¿Qué es lo que piensas sobre el tratamiento quirúrgico en estos pacientes? ¿Requieren un esfuerzo diferente, un manejo protésico especial o estos enfermos van a tener la misma evolución que los enfermos habituales con cambios degenerativos? Al final, yo creo que todo depende del grado con el que llegue el paciente de artrosis en la articulación, ¿no? Como bien mencionaba Sergio, hay pacientes que llegan con una necrosis avascular muy importante, que ya está dentro del acetablo, pues eso va a ser una cirugía mucho más compleja. A alguien que llega con una artrosis grado 3, que ya está empezando a doler, que a veces duda uno hacer un reemplazo protésico porque son pacientes jóvenes, pero igual que con los medicamentos, que se ha avanzado mucho, igual con los implantes protésicos. Cada vez hay implantes protésicos que los materiales hacen que esa prótesis pueda durar más tiempo, que la posibilidad de un recambio sea menor o se piense en hacerlo en más años. Entonces, yo creo que tampoco hay que esperar a operar un paciente cuando tengamos una artrosis grado 4, que sabemos que cambiar esa articulación va a ser muy compleja, que ya tengamos un menor sustrato óseo, donde ya también estemos valorando la estabilidad de nuestra articulación, ¿no? Pues voy a quitar más hueso para tratar de estabilizar más. En fin, empezamos a ver deformidades más importantes, artrosis más complejas. Entonces yo creo que también hay que identificar el momento adecuado para operar a ese paciente en una balanza riesgo-beneficio, ¿no? Sí puede ser un paciente joven, pero prefiero operarlo ahorita con un implante que posiblemente le dure 10, 20, inclusive 30 años, ¿ok? Que esperarme a que ya no aguante más y hacer una cirugía mucho más compleja donde tengamos que sacrificar estabilidad para darle un balance adecuado a esa articulación. No sé, Liliana, si quieres algún comentario extra.
No, de acuerdo. De hecho, en aras del tiempo voy a decir algunas conclusiones. Primero, agradecerles aquí a los doctores por esta gran discusión que se dio. Segundo, dentro de las cuestiones de diagnóstico, pues vimos que es muy importante la historia clínica. La historia clínica tiene mucho peso en este tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, segundo, la diferencia entre dolor lumbar inflamatorio y dolor lumbar mecánico, ¿no? No pensar que porque está controlado el dolor, estamos controlando o estamos pensando en que solamente sea una cuestión de dolor y la controlemos, sino que vayamos un poquito más allá en este tipo de pacientes que tienen más de 3 meses con dolor que se quita al movimiento y que puede despertarlos incluso por las noches, y que además sean pacientes jóvenes, porque luego estos pacientes jóvenes empiezan a buscar un motivo, ¿no? Tuve una caída hace muchos años y no siempre pueda ser esto la causalidad. Otra cuestión muy importante que mencionó ahorita el doctor Sauri, me parece súper relevante, a pacientes jóvenes, a veces no a veces, es necesario poderles dar esta calidad de vida dándoles una opción quirúrgica y no esperar hasta que ya sea una cirugía complejísima, ¿no? Que pueda demeritar y que aparte dejemos al paciente avanzar con esta cuestión degenerativa. El buscar alternativas, el buscar el consejo con el reumatólogo creo que puede ser básico, y puede ser básico también para los pacientes accesar a este tipo de tratamientos gracias al diagnóstico temprano, que definitivamente los ortopedistas y traumatólogos serán punto clave para que el paciente pueda tener esta calidad de vida y el poder tener menos discapacidad. Y bueno, esas serían mis conclusiones importantes. Sin más, pues les doy el agradecimiento y le doy la palabra al doctor García. Gracias, Liliana. Pues nuevamente agradezco a nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a los laboratorios Novartis, ¿sí? A el doctor Carlos Sauri, al doctor Durán, Sergio Durán, y bueno, pues y a todos ustedes que han participado en esta sesión tan intensa y tan llena de conceptos, para que se sientan invitados a seguir participando en las próximas sesiones que tendrá nuestro colegio. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.